Las preguntas son el arma secreta de la fe cristiana. Un cristiano no debe evitar las preguntas, un cristiano debe abrazar las preguntas. De hecho, para buscar verdaderamente al Dios viviente, debemos reconocer la necesidad de hacer preguntas. Las preguntas no nos deben dar miedo. Lo que sí debe darnos miedo es una persona que no tiene preguntas. Y lo que resulta verdaderamente trágico es una fe que no deja espacio para preguntas. Y es por eso que en este video vamos a hablar acerca del rol de las preguntas en la fe. Como pastor, constantemente recibo preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Dios permite que la gente se muera tan joven? ¿Por qué pareciera que a las personas malas le va bien? ¿Por qué un asesino queda libre y una persona buena muere de cáncer? Si podemos pedirle perdón a Dios en el último momento de vida y Él nos va a perdonar, entonces ¿qué sentido tiene vivir una vida consagrada a Él en este momento? Y esta es una de mis favoritas. Si Dios lo controla todo, entonces Él es responsable de todo el desastre que estamos viviendo, lo cual me parece terrible. Y si Dios no está en control, también me parece terrible. Entonces, ¿cuál de las dos es? Recibo preguntas sobre el cielo, el infierno, el suicidio, Dios, el amor, preguntas muy personales, preguntas cargadas de enojo. Otras son desesperadas y algunas son muy profundas y filosóficas. Las preguntas, sin importar cuán arrogantes, ignorantes o directas sean, tienen siempre su raíz en la humildad. Una humildad de comprender que yo no soy Dios y que hay mucho más por conocer. Las preguntas traen libertad. La libertad de no tener que ser Dios y no tener que estar fingiendo que tengo todo resuelto. Puedo dejar a Dios ser Dios. En el libro de Génesis, Dios le cuenta a Abraham lo que está a punto de hacer con Sodoma y Gomorra. A lo que Abraham le pregunta, ¿no hará justicia el gobernante de toda la tierra? Abraham piensa que Dios está equivocado y que la acción propuesta no está en línea con el carácter de Dios. Es por eso que le hace esa pregunta. De hecho, entran en una discusión o en un tipo de negociación donde Abraham no deja de hacer preguntas. Abraham sigue cuestionando a Dios y Dios no solo no se enoja, sino que parece profundizar aún más en cada pregunta de Abraham. Quizás eso es lo que Dios está buscando, personas que no aceptan las cosas tal y como son, que no se conforman con el status quo y tienen el valor de hacer preguntas. Moisés intenta durante 2 capítulos de convencer a Dios que ha escogido a la persona equivocada, y con cada pregunta de Moisés, Dios se convence cada vez más que ha escogido a la persona correcta. David en el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que lidiar con mis pensamientos y tener tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Mírame y respóndeme. ¿Qué es lo primero que María hace cuando le dan la noticia que va a ser la madre del Mesías? Hace una pregunta. ¿Cómo puede ser esto posible? En la Biblia lo que encontramos son preguntas, preguntas y preguntas. Y se pone más interesante. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz estaba cuestionando a Dios. Yo creo que una parte central de la experiencia cristiana está en el arte de saber hacerle preguntas a Dios. No son preguntas arrogantes que carecen de respeto por nuestro Creador, sino preguntas honestas, vulnerables y crudas que surgen del asombro de estar en una relación con el Dios vivo. Este tipo de cuestionamiento nos libera de la necesidad de tenerlo todo resuelto. Nos libera de la necesidad de tener las respuestas de todo. Nos libera de la obligación constante de siempre estar en lo correcto. Nos permite tener momentos en los que llegamos al límite de nuestra capacidad de comprensión. Momentos en los que el silencio es suficiente. El gran teólogo judío Abraham Joshua Heschel una vez dijo, no pedí éxito, pedí asombro. La fe cristiana es misteriosa en su esencia. Se trata de cosas y seres que en última instancia no pueden expresarse con palabras. El lenguaje nos falla y si tratamos de definir a Dios de una forma definitiva, metiéndolo en una caja, en ese momento convertimos a Dios en algo que no es. Entonces en ese momento Él deja de ser Dios. A mí me encanta ver películas y en las películas el misterio se crea cuando tú ocultas datos claves al espectador y al final el escritor o el director corre el telón a un lado y nos muestra aquellas cosas que estaban ocultas y así se resuelve el misterio y nuestras preguntas obtienen respuestas. Pero en la fe y en la Biblia el misterio es completamente diferente. El verdadero misterio, el tipo de misterio arraigado en la naturaleza infinita de Dios, nos da respuestas que de hecho después despiertan más preguntas. Tomemos de ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿por qué Dios dio a su Hijo? Porque Él ama al mundo. ¿Y qué significa que Dios ama al mundo? ¿Significa que ama a todas las personas? ¿Significa que Dios también
ama a las personas que son malas, a las personas crueles, a las personas que no creen que Dios existe, a esas personas que solo piensan que Dios los ama a ellos únicamente? La respuesta a la pregunta ¿por qué Dios dio a su Hijo unigénito? Es porque Dios ama al mundo. Y esta es una respuesta real, es una respuesta genuina, es una respuesta en la que puedes confiar, y en esta respuesta puedes basar y fundamentar tu vida. Pero también plantea un nuevo conjunto de preguntas. ¿Por qué Dios ama al mundo? ¿Qué motiva a Dios a amar de esta manera? ¿Qué gana Dios con todo esto? Los escritores de la Biblia, especialmente uno llamado Juan, te diría porque Dios es amor, lo cual es una respuesta, pero como te habrás dado cuenta, plantea otra serie de preguntas más profundas. ¿Cómo puede ser Dios amor? ¿Es cada experiencia de amor una experiencia de Dios? ¿Es cada experiencia de Dios una experiencia de amor? Así que Dios es amor es la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios ama al mundo? Pero también esta respuesta plantea otra serie de preguntas y pudiéramos seguir y seguir y seguir. La verdad siempre nos lleva a más verdad. La verdad es una visión de Dios y Dios es infinito y no tiene límites, así que la verdad tiene capas y profundidad. Es como si te lanzaras a una piscina y comienzas a nadar hasta el fondo y pronto descubres que no importa qué tan fuerte y qué tan rápido nades, nunca vas a llegar al fondo. El fondo nunca va a estar a tu alcance. O toma la Trinidad por ejemplo. Las mejores definiciones, las más profundas de los teólogos en la historia, suenan como un niño pequeño tratando de interpretar Mozart con ollas y sartenes en el piso de la cocina de tu casa. Pero mientras más estudias la Trinidad y descubres lo que se ha dicho a lo largo de la historia, quedas más maravillado y asombrado con la naturaleza de Dios. Como dijo alguien alguna vez, si estudias la Biblia y no quedas asombrado, significa que no estudiaste bien la Biblia. La naturaleza misma de la fe cristiana es que nunca llegamos al final. Cada vez pide más. Más discusión, más investigación, más debate, más preguntas. Ser cristiano entonces no significa resolver el misterio, sino abrazar y celebrar el misterio. Ahora vamos a tratar de llevar esto a una aplicación personal. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué preguntas tienes tú de Dios? ¿Qué preguntas tienes tú acerca de la fe? ¿Cómo resuena contigo esta verdad de que las preguntas y el cuestionamiento son una parte esencial de la fe? Me encantaría leer tus comentarios y entrar en una conversación contigo. Mi nombre es Josué Valero y hago videos como este acerca de la fe y la Biblia para acercarnos más a Dios. Si te gustó este contenido, ya sabes, dale like, suscríbete, compártelo para que este mensaje le llegue a más personas. Y mi deseo es que este video haya despertado en ti mucha curiosidad y muchas preguntas para que vayas a preguntárselas a Dios. Bendiciones. Chao, chao.